¿Dónde están los victoriosos de sendas? ¿Dónde están los hijos amados de sendas? Amén. Amén. Bueno, familia Senda, de verdad es bueno estar aquí y poder compartir con ustedes este tiempo chévere de adoración, de alabanza. Recordemos que el lugar más importante a esta hora es la iglesia, dice Isaías, ¿cierto? El lugar más importante de la tierra, donde venimos ¿a qué? A adorar a Dios. Por eso se vuelve más importante, porque la persona más importante del mundo está aquí para adorarlo y es Dios mismo. Entonces, por eso se constituye el lugar más importante. Usted ha hecho esa buena elección de estar en el lugar más importante de la tierra, como es la iglesia. Amén. Para ustedes sendas. Para otros es la carismática, para otros es Bethesda, para otros es, bueno, cada lugar que Dios ha provisto para congregarse. Entonces son los lugares más importantes para cada creyente en esta mañana. Amén. Entonces, qué bueno que estemos acá para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios y para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas durante el 2026. Amén. Hace 8 días, bueno, recordemos el primer domingo del mes estuvimos hablando acerca de Cristo en mí. Diga conmigo esto: Cristo en mí es la expectativa confiada y segura que Dios manifestará su poder cada día del 2026. Hace 8 días donde el pastor César también habló un poquito acerca de esto. Cristo en mí. Recuerde siempre este año, todos los días, Cristo en mí. Confiéselo, declárelo: Cristo en mí. Cristo en mí, esa expectativa y segura de que Dios obrará, de que Él mismo hará cosas grandes por mí. Amén, gracias. Entonces, Cristo en nosotros, amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza del poder, la expectativa confiada y segura, ¿cierto? Porque la esperanza está en ¿quién? En Dios. Y si está en Dios es segura, porque Él tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido, amén. Muy bien, hace 8 días estuvieron hablando de ¿qué? Yo no vine, ¿de qué? Ayúdenme a recordar. Prioridades. Muy importante, 2026 ha de ser un año de prioridades, amados. Hay muchas cosas que nos quieren distraer en este año, muchas cosas que quieren desviar nuestra atención a otras cosas no importantes, pero yo creo que siempre acostumbro durante los primeros días, el primer mes de cada año, enseñar esto, ¿no? Las prioridades. Porque necesitamos entender qué es las prioridades de Dios para nuestra vida en el 2026. Y allí enfocamos toda nuestra atención en esas prioridades de Dios para nosotros. Enfóquese ahí, amados, enfóquese ahí en esas prioridades. Prioridad número 1, Dios, una relación personal con Dios. Segunda prioridad, el cónyuge, el esposo, la esposa, ¿cierto? Segunda prioridad, el esposo y la esposa. Y esposo este año, ¿cierto? Evite que su mujer lo mande. Sí. Hágalo antes de que ella le diga. Lave la loza antes de que no le diga. Entonces evita que lo manden. Hágalo antes de que ella le diga. Muy bien. Segunda prioridad, el cónyuge, esposa, ¿cierto? Para los no casados son sus padres, ¿cierto? Tercera prioridad, los hijos. Los hijos, tercera prioridad. Cuarta prioridad, la iglesia. Sí, estar conectados con la iglesia. Quinta prioridad, el trabajo. Están las 5 prioridades importantes de nuestra vida para el 2026 y nosotros las establecemos en ese orden. Es el orden, no es de cualquier manera, es el orden en que funciona. Esto es como cuando usted en su carro tiene todas las cosas en su orden. Usted le cambia un cablecito de una de las bobinas del carro y la pone a otro lado, no le va a prender, ¿cierto? Los cablecitos de alta, bueno,
La pone diferente, no le funciona. Le cambia de lugar algo, no funciona. Si usted cambia esas prioridades, ¿sí?, y cambia el orden, la vida no va a funcionar. Vamos a tener muchos problemas, muchas cosas que nos van a desgastar, van a hacer que nosotros perdamos aún dinero, tiempo y aún relaciones. Entonces, tenga en cuenta esas 5 prioridades para su vida, no las olvide. Y en esta mañana yo quiero hablarles, compartirles acerca de los 5 propósitos para este año. 2026 es un año con propósito. Ya conmigo, 2026, un año con propósito. Con propósito. Queremos, ¿verdad, amados? También poder mostrarles esto acerca de que, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida durante el 2026? ¿Por qué Dios ha permitido que yo viva el 2026? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Sí? ¿Por qué aún sigo en esta tierra con tantas situaciones, cosas? Pero ¿por qué Dios quiere que sigamos en esta tierra? Entonces, vamos a estar mirando 5 cosas importantes que Dios quiere que usted establezca como propósitos primordiales. Hay otra serie de propósitos, hay otra serie de metas, cosas que usted quiere hacer, pero póngalas por debajo de estos 5 propósitos primordiales de Dios para su vida. Esos son los 5 primeros. Ahí después va, usted coloque lo demás, las cosas que usted quiera, pero esos son los 5 propósitos primordiales, principales que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Diga conmigo, agradar, pertenecer, crecer, servir, anunciar. Nuevamente, diga conmigo, agradar, pertenecer, crecer, servir y anunciar. Son los 5 propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Que Dios los bendiga. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Quisiera hablar mucho de ellos, pero voy a tratar de hacerlo de una manera muy resumida. A mí me cuesta resumir, ¿cierto? Pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo. Vaya a Salmos capítulo 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. Dice la Biblia en Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene propósito para nuestra vida 2026. Y nuestra oración es que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Que nosotros podamos caminar en esos propósitos ya establecidos. Usted no tiene aquí que inventar nada. Usted no tiene que meterse 40 días de oración para que Dios le muestre qué es lo que tiene que hacer durante este año. No, ya Dios lo dijo en su palabra. Hoy sencillamente vamos a enumerarlos, vamos a hablar de ellos, pero Dios ya lo estableció en su palabra. Los 5 propósitos primordiales de Dios para nuestra vida en el 2026. Amén. Entonces habla de que Dios cumplirá su propósito en mí y habla de la misericordia. Por cuanto Dios tiene misericordia con nosotros, por eso nos da propósitos, para que nosotros podamos vivir nuestra vida enfocados, no en qué voy a hacer, para dónde voy, yo no sé, no. Dios nos da sus propósitos por su misericordia. Dice, oh Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Y nosotros, amados, vamos a entender cuando seguimos los propósitos de Dios para nuestra vida, que Dios no nos ha desamparado, que Dios siempre está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Cristo está ¿dónde? En mí. Cristo está en mí. Ahora, cuando Dios ahí habla ese versículo, Jehová cumplirá. Cuando habla de cumplirá del hebreo, dice completar, llevar a término, perfeccionar. Entonces, ese propósito se cumple en nosotros. Dios lo ha de completar, la obra de Dios en nosotros.
¿sí? No vamos a hacer estos propósitos a través de nuestra fuerza, no, es Dios obrando en nosotros y produciendo en nosotros cada uno de estos propósitos en nuestra vida. Entonces, Él cumplirá, completará, llevará a término, ¿sí? Y perfeccionará. ¿Sí? Entonces, no implica solo comenzar algo bueno, sino terminarlo plenamente. Y es lo que Dios quiere, amado, que nosotros caminemos durante el 2026 y todos los días de nuestra vida en los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué es un propósito? Un propósito un propósito es el diseño soberano de Dios. ¿Sí? Es algo que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo una eternidad para diseñar, ¿sí? Lo que Él quería que nosotros hiciéramos, cómo viviéramos en esta tierra, ¿sí? Entonces, es un propósito, es el diseño soberano de Dios, concebido antes de la acción. O sea, amados, antes de que nosotros viviéramos, antes de que nosotros existiéramos, Dios ya había establecido esos propósitos y el para qué nosotros íbamos a vivir en esta tierra. ¿Sí? ¿Para qué íbamos a vivir? ¿Cuál era nuestro propósito acá? Y todo debe tener propósito, y nuestra vida tiene un propósito claro de parte de Dios. Entonces, un propósito es el diseño soberano de Dios, concebido antes de la acción, sostenido durante el proceso. Tenemos la garantía, amados, que Dios mismo nos ha de sostener. Dios mismo nos da la capacidad, el poder, la habilidad para nosotros caminar en los propósitos de Dios para nuestra vida. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios que usted va a vivir estos propósitos de Dios para su vida. No es a través de lo que usted puede hacer, no, es a través de lo que Cristo ya hizo. Amén. Entonces, es algo que Dios ha concebido antes de la acción, sostenido durante el proceso y garantizado hasta el cumplimiento. O sea, amados, tenemos la garantía de Dios que sí podemos caminar, que sí podemos vivir en los propósitos de Dios. Dios nos da la garantía que sí lo podemos hacer. Y por eso nos ha dado tantos recursos para nosotros poder vivir en los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Ahora, el propósito, amado, de Dios no es algo improvisado. No es que Dios haya improvisado estos 5 propósitos para nuestra vida, no. Él lo planeó desde la eternidad. Dios es eterno. No depende del ánimo que estemos ese día. Bueno, hoy me siento desanimado. No, amados, Dios lo estableció en su palabra para que nosotros lo vivamos cada día de este año. Él no dice, bueno, pero si hoy no tiene aliento, si hoy no tiene ánimo, tú tranquilo. No, Dios quiere que nosotros en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, vivamos en los propósitos de Dios. Y no se cancela por oposición. Seguramente, amados, el mundo trae muchas circunstancias que nos quieren hacer desviar, que nos quieren hacer, amados, poner la mirada en otras cosas. Pero, amados, Dios quiere que usted siempre ponga la mirada en estos propósitos de Dios. Nada, amados, ha de hacer que nosotros dejemos de vivir en los propósitos de Dios. Hay oposiciones, vienen circunstancias, cosas, pero que nada nos mueva que Dios cumpla su propósito en nosotros. Nada nos mueva, amados, que Dios cumpla su propósito en nosotros. Que nada nos desvíe, que nada nos entretenga, que nada nos haga salir, amados, de esos rieles, de esa vía que se llaman los 5 propósitos de Dios para nuestra vida. Dice Proverbios 19:21, Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre. Y seguramente usted tiene muchos planes para el 2026. Y es bueno tener planes, pero el propósito de Jehová permanece. Por eso, amados, planifique, tenga sueños, cosas, pero siempre póngalos bajo estos 5 propósitos de Dios para su vida. Todo lo demás funciona.
Prioridades, establezcalas. Propósito, establezcalo. Y lo demás, amados, va a funcionar lo más de bien, sin estrés, sin cansancio. ¿Sí? Porque dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová permanecerá. Es aquel que está por encima de todas las cosas. Y ese es los que vamos a establecer durante esta mañana. Muy bien. Bueno, hablando del hebreo, cuando habla de propósito, habla de un consejo determinado. Y es el consejo que Dios nos da esta mañana. Sigamos, vivamos en estos propósitos. Es un pensamiento intencional. ¿Sí? Cuando habla Dios en su palabra, cuando la Biblia habla de propósito, es un pensamiento intencional. Dios lo hizo con toda la intención, sabiendo lo que estaba diciendo, porque la intención de Dios siempre ha sido que sus hijos amados vivan victoriosos y bendecidos cada año, ¿sí? Cada día. Por eso Dios lo hizo con intención, ¿sí? Buscando la manera en que nosotros podamos vivir este año súper bendecidos. Amén. Ahora, un propósito entonces es algo pensado, decidido y terminado por Dios. Un propósito, amado, da dirección cuando no hay claridad. De pronto usted empieza este año, amado, diciendo, bueno, ¿y qué nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con tantas cosas este año? Y todo el asunto. Pero cuando usted establece estos 5 propósitos, eso le va a dar claridad para el 2026. Usted va a ver con claridad lo que Dios quiere para este año 2026. Un propósito da estabilidad cuando hay procesos. Necesitamos estabilidad, amados. Hay cosas que quieren movernos, que quieren, amados, desestabilizarnos, que quieren hacer que nuestra vida se vaya por otro lado. Pero cuando usted tiene establecido, amado, propósito de Dios para su vida durante el 26, eso le da ¿qué? Estabilidad. ¿Sí? Usted en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, en medio de todas las cosas, usted va a permanecer como firmes por Cristo Jesús. ¿Qué espero que iba a decir? Firmes por Cristo Jesús. ¿Sí? Da estabilidad. Y tercero, da esperanza. ¿Sí? Va a dar una expectativa confiada y segura, amados, cuando usted camina y vive en los propósitos de Dios. Y necesitamos esa confianza de Dios, amados. Necesitamos esa expectativa. ¿Qué esperamos para este año? Cuando usted establece los 5 propósitos, usted va a tener una expectativa confiada y segura, ¿sí? Porque su confianza está puesta ¿en quién? En Cristo o en Dios mismo, que tiene poder para hacer todas las cosas, para cumplir sus promesas. Muy bien, vamos con el número 1. Primer propósito, por eso le dije yo, agradar. El primer propósito para el 2026, óigame bien, mi amado hermano, aquellos que están allá a través de la transmisión de las cámaras, óigame bien, primer propósito es vivir una vida que agrade a Dios. Diga conmigo, agradar a Dios. Primer propósito del 2026. 2026 es un año con propósito. Y primer propósito es ¿cuál? Agradar a Dios. Primer propósito es agradar a Dios. Agradar a Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, andando como es digno del Señor, agradándole en cuanto en todo. ¿Sí? Agradándole en cuántas cosas, en todo. En todo. Ahora recordemos que todo surge, ¿cierto? Todo esto, agradar a Dios, surge de nosotros. Cristo viviendo en nosotros, amados, sencillamente la manifestación de Cristo en nosotros es que va a provocar ¿qué? Que nosotros agrademos a Dios en todo. Entonces no vamos a vivir por ley. No es una vida religiosa de cumplir normas. No. La vida cristiana, amados, sencillamente es una vida donde dejamos fluir lo que hay en nosotros, Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, ¿qué fluye? Una vida que agrada a Dios. Jesús agradó a Dios en todas las cosas. Y si Él está en nosotros, ¿qué va a fluir de nosotros? Una vida que agrade a Dios.
Hay una definición de agradar a Dios y quiero de pronto mirar algunas partecitas de esta definición. Agradar a Dios es vivir una relación de fe. Agradar a Dios es vivir una relación de fe, dependencia y comunión, en la cual el creyente responde a la gracia de Dios manifestada en Cristo, caminando conforme a la nueva naturaleza recibida, de tal manera que el carácter y la vida de Cristo se expresan por medio de él. ¿Sí? Es agradar a Dios. Voy a mirar de pronto algunos punticos de esta definición. Número 1, que agradar a Dios, amados, ¿sí?, es vivir una vida, es vivir en una relación de fe. Es vivir una vida en una relación de dependencia y comunión con Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es que imposible, amados, agradar a Dios. A veces, amados, hemos oído, mi vida anterior, digamos, mi vida cristiana hace muchos años, soy cristiano desde pequeñito, ¿sí? Y durante muchos años se nos enseñó a veces y aún nuestros líderes desde luego no lo hacían con mala intención, era la revelación que ellos tenían en el momento, pero a veces ellos nos enseñaban que agradar a Dios significaba hacer lo suficiente, portarnos bien, cumplir reglas, no fallar, ¿sí?, que era agradar a Dios. Pero amados, hoy encontramos a través de la palabra, a través de las epístolas, a través de la revelación que Dios ha traído, que nos revela que hay algo más, mucho más acerca de lo que es agradar a Dios. Agradar a Dios no es vivir para ganar su favor, que agradar a Dios es vivir desde el favor que ya hemos recibido en Cristo. A veces pensábamos que teníamos que hacer cosas, ¿sí?, para recibir de Dios. No, ahora hacemos aquellas cosas porque ya recibimos de Dios. Ya tenemos a Cristo en nosotros. Ahora simplemente se manifiesta en nosotros lo que Cristo es. Por eso entendemos hoy, amados, que no es realmente por ley, sino que todo en nuestra vida sucede desde la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia bíblica no es hacer lo que yo quiera. Como Dios es amor, Él me perdona. No, la gracia bíblica es saber que esa gracia es el poder de Dios en usted para que usted siempre agrade a Dios. Entonces está el poder en usted para agradarlo. Está el poder de Dios en su vida para hacer aquellas cosas que son agradables a Dios. Por eso, amados, aquí en el versículo de Hebreos 11:6 dice, el versículo no dice sin obras es imposible agradar a Dios. El versículo no dice sin perfección es imposible agradar a Dios. Aquí el versículo no dice sin conducta impecable es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice el versículo? Sin fe. O sea, amado, que agradar a Dios es vivir en fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y la fe, amados, la fe no es simplemente algo allí como que no lo entendemos. La fe, sencillamente, ¿qué es la fe? Es confianza en Dios. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Cuando alguien le diga, ¿sabe qué? Yo confío en usted. Eso es agradable, ¿sí? Le agrada, pero cuando dice, no, yo no confío en usted, eso es desagradable, ¿sí? Y fe es eso, es una confianza en esa relación que tenemos con Dios. Fe es creer que Dios es bueno. Fe es creer que Él está cercano o en nosotros. Fe es creer que Él sigue siendo Padre incluso aun cuando nos equivocamos. Que Él sigue siendo ese Padre que nos ama, aún en medio de nuestros errores, que no lo hacemos porque queremos, sino que nos equivocamos. Aún
Él sigue amándonos. Eso es fe, confianza en esa relación que tenemos con Dios. Dios se agrada cuando dejamos de vivir como huérfanos espirituales y comenzamos a vivir como hijos confiados en Dios. Eso le agrada a Dios, amados. Cuando usted vive como ese hijo amado de Dios que tiene toda su confianza en Dios. Eso a Dios le agrada. ¿Sí? Que usted pueda poner en medio de las circunstancias, en medio de situaciones, usted decida poner la confianza en Dios. Eso le agrada a Dios. Una vida agradable a Dios, amados, sencillamente es confiar plenamente en Dios. Poner nuestra confianza plenamente en Él en medio de cada situación. Y cuando habla de que agradar a Dios, además de confiar, de una relación de fe, es una dependencia. Cuando habla de dependencia, amados, un hijo, amados, ¿sí? Siempre, o pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos hijos, ¿sí?, se avergüenzan de necesitar a su papá? Uno como hijo no se avergüenza de que sabe que uno necesita del papá, de que el papá es necesario, que necesitamos el papá, ¿sí? Y Dios, amados, quiere que nosotros manifestemos siempre nuestra dependencia completa de Él. Que dependamos. No da vergüenza, amados, depender de Dios. No tenemos que avergonzarnos al saber que en medio de la crisis, que en medio de la necesidad, usted está ¿de qué? Dependiendo de Dios. Usted depende de la provisión de Dios. Usted depende del poder de Dios. Usted depende de las fuerzas de Dios. Usted depende de todo lo que Dios es. Se espera de un hijo que dependa de Dios. Un hijo amado que dependa de Dios, ¿sí? No es la autosuficiencia. Una vida que agrada a Dios no está diciendo yo lo puedo hacer solo, yo soy capaz, yo no necesito de nadie, ¿sí? ¿Para qué oro si yo soy capaz de hacerlo? Esa autosuficiencia no le agrada a Dios. Pero cuando usted va a Dios en oración y dice, Señor, no puedo, necesito, esto está difícil. Padre, mira esa necesidad, no tengo la capacidad, mira aquello. A eso sí le agrada a Dios, eso es agradable a Dios. Cuando nosotros manifestamos nuestra dependencia en Dios. Y por eso cuando oramos estamos diciendo, yo dependo de ti, amado Dios. Yo no puedo solo, necesito de ti. A Dios le agrada eso, amados, que usted dependa de Dios. Y cuando habla de la comunión, que agradar a Dios esa comunión, la comunión, amados, Dios no busca trabajadores ocupados, busca hijos conectados. Dios no busca gente que esté ocupada de tantas cosas. Él está buscando hijos que permanezcan siempre conectados con su presencia. Que permanezcan allí, amados, delante de su presencia, porque sabemos, como dice la palabra de Dios en Juan, que sin Él nada podemos hacer. ¿Sí? Dios no quiere visitas ocasionales, quiere una relación viva con cada uno de nosotros. No esperamos, amados, que Dios nos visite de vez en cuando. No, queremos, amados, mantener una relación permanente con Dios, que es la comunión. Es saber, amados, que tenemos acceso a la presencia de Dios continuamente. Usted puede acercarse a Dios con confianza porque usted es su hijo amado. Puede acercarse a Dios. Entonces, agradar a Dios, amados, es vivir una relación de fe. Es vivir una relación de dependencia y comunión, en la cual el creyente responde a la gracia de Dios manifestada en Cristo. O sea, amados, esa relación de fe, de dependencia, de comunión con Dios, sencillamente es la respuesta de nuestra vida a la presencia de Dios en nosotros. No es a través de nuestras fuerzas. Podemos vivir una vida de fe porque Cristo vive en mí. Podemos vivir, amados, una vida dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Podemos mantener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Cristo en nosotros se manifiesta, amados. Cristo en nosotros se manifiesta a través de vivir una vida de fe, a través de vivir una vida dependiendo de Dios y a través de mantener una comunión con Dios. Entonces, no es algo que usted está tratando de hacer, es algo que ya está en usted.
La vida de fe, ¿sí?, en la cual ese agradar a Dios para vivir esa vida de fe, de dependencia, de comunión con Dios, sencillamente es la respuesta a la gracia de Dios que está en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Es Cristo manifestándose en nosotros. Entonces, agradar a Dios siempre es una respuesta, amados. Agradar a Dios es una respuesta de lo que Cristo es en nosotros. Respondemos a Dios agradándole a través de la manifestación de Cristo en nosotros. Cristo en nuestra vida, amados. La gracia, amados, no comenzó con nosotros. La gracia en nosotros no comenzó con nosotros. La gracia comenzó con Cristo. Dice Juan que Él vino lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia. Más que una doctrina, es una persona. Cristo Jesús es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, ¿dónde está? En nosotros. Entonces, esa gracia, ese poder de Dios es el que se manifiesta para que podamos vivir una vida de fe, de dependencia y de comunión con Dios. Es la manifestación de Cristo en nosotros. Entonces, no es a través de la fuerza que yo tengo. No, deje que Cristo se manifieste en usted y usted va a creerle a Dios fácilmente. Usted va a tener confianza en Dios. Usted va a depender de Él continuamente. Usted va a mantener esa relación con Dios porque esto es respuesta de la gracia de Dios en su vida. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Su gracia. Dios nos aceptó cuando no lo buscábamos. Dios nos justificó cuando éramos pecadores. Por eso nuestra vida cristiana, amados, no nace, ¿sí?, del temor. No nace, amados, aún ni de la necesidad. Nace de nuestra gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y que ahora Cristo en nosotros se manifiesta para nosotros vivir una vida que agradando a Dios. Por eso, amados, Dios nos pide eso. Dios nos pide cosas que nosotros no seamos capaces de hacer. Dios nos pide cosas en las cuales Él no nos haya capacitado para hacerlas. Y si Él quiere, amados, que vivamos una vida agradable a Dios durante el 2026 como el primer propósito que Dios tiene para nosotros, es porque Él ya que nos ha dado de su gracia para hacerlo, de su poder en nosotros para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Entonces, amados, agradar a Dios es caminar conforme a la nueva naturaleza recibida. La Biblia dice, de modo que si alguno está, ¿en quién? ¿Qué le sucede? Si Cristo está en usted y usted está en Cristo, ¿usted qué es? Viva como esa nueva criatura, porque Cristo está en usted. Usted tiene la capacidad. Usted tiene, amados, la habilidad. Usted puede hacerlo. Cada día viva en esa nueva criatura que usted es en Cristo Jesús. Viva en esa nueva naturaleza, amados. Esto es importante, amados. No somos pecadores tratando de agradar a Dios. ¿Sí me escuchó esto? Usted no es un pecador tratando de agradar a Dios. Usted es una nueva criatura que está aprendiendo a vivir conforme a lo que usted es en Cristo Jesús, que es diferente. Nunca digas que yo soy un pobre pecador. No, usted ya no es un pecador. Usted es una nueva criatura. Usted es un hijo de Dios que está aprendiendo en esta vida, que está aprendiendo cada día a vivir como lo que usted es en Cristo Jesús. Usted está aprendiendo a vivir en victoria, porque usted en Cristo es victorioso. Usted está aprendiendo a vivir próspero, porque usted en Cristo es próspero. Usted está aprendiendo a vivir sabio, porque usted en Cristo es la sabiduría de Dios. O sea, amados, no somos pecadores. No somos pecadores. Somos, amados, hijos de Dios. Somos nuevas criaturas que estamos aprendiendo a vivir conforme a lo que somos ya en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Usted ya es una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora en esta vida, ante las circunstancias, amados, estamos aprendiendo a vivir como esa nueva criatura. No derrotado, sino victorioso. No enfermo, sino sano. No pobre, sino bendecido, amados. Es esa nueva criatura en nosotros la que ha de manifestarse cada momento en nuestra vida durante el 2026. Amén. Entonces, amados, necesitamos cada día caminar. Dios se agrada cuando sus hijos viven de acuerdo con lo que Él ya hizo en ellos. Eso le agrada a Dios. Que nosotros vivamos conforme o de acuerdo a lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nos salvó. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nos sanó. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Nos bendijo, ¿sí? Nos dio victoria. Y Dios se agrada de nosotros cuando nosotros vivimos conforme a lo que Él ya hizo en nosotros. Por eso no vivimos derrotados, porque eso no hizo Dios por nosotros. Por eso no vivimos enfermos, porque eso no hizo Dios por nosotros, ¿sí? Él se agrada cuando vivimos de acuerdo a lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Amén. De tal manera, amados, que el carácter y la vida de Cristo se expresan por medio de Cristo. Ahora Cristo en nosotros manifiesta lo que Él es, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿sí? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ese hombre lleno de tantas cosas, de pecado, ese hombre lleno de debilidad, ese hombre lleno de maldiciones, ese hombre fracasado, ya no vive. Ahora dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y Él es el que ha de manifestarse, amados. Aquella persona, ese hombre que respondía allá con las obras de la carne ante las circunstancias, con ira, con enojo, ya no vive. Ahora vive Cristo en él. Y Cristo en él se manifiesta ¿con qué? Con amor, con perdón. Ya no vive ese hombre que respondía ante la enfermedad, ante el síntoma, diciendo me voy a morir. Ya no vive ese. Ahora vive Cristo en él y ese hombre ahora responde como Cristo diciendo, ahora soy sano porque Cristo me sanó. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando vivimos desde la gracia de Dios, cuando vivimos desde Cristo en nosotros, el fruto es inevitable, amados. Si usted siembra una pepita de mango y esa pepita comienza a nacer, a crecer, el fruto viene. El fruto se da sin esfuerzo. Cuando Cristo está en nosotros, cuando la gracia de Dios está en nosotros, viene el fruto. Su amor se va a expresar en nuestras relaciones. Fácilmente usted va a amar. Usted va a decir, no, ya se me acabó el amor, ya no me soporto más, ¿no? Cuando Cristo vive en usted, el amor de Dios se expresa en sus relaciones. Usted va a caminar es en el amor de Dios. ¿Por qué en el amor de Dios? Porque Cristo está en usted. Y el amor de Dios fue derramado ¿dónde? En su corazón. Ahora usted ya ama con el amor de Dios. Ahora, ese amor de Dios que estaba en Jesús, ¿sí? Por eso se manifiesta en usted el amor de Dios, porque Cristo está en usted. Ese amor de Jesús que pudo decirle a aquellos que estaban crucificándolo, a aquellos que estaban gritándole, a aquellos que estaban maldiciéndolo allá cuando Jesús estaba en la cruz, a aquellos que estaban allá, y él vio a ese que le alimentó, a ese que lo sanó, está diciendo crucifícalo, crucifícalo. Sí, yo lo sané y ahora dice que crucifícame. Aquellos que bendique ahora están diciendo crucifícalo, y están ese amor que tenía Jesús que pudo decirle, Señor, perdónalos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos han hecho lo que le hicieron a Jesús. ¿Sí? ¿A cuántos los han colgado en una cruz? Le han clavado las manos, los pies, una espada. Ninguno. Y Jesús, amados, tuvo la capacidad y pudo decir,
perdónalos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en él. Y ese mismo amor está en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Por eso usted tiene la capacidad de decir perdón. Usted tiene la capacidad de decir perdón. Perdono a esa persona, perdono esa ofensa. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y Él nos da. Su amor se expresa en nuestras relaciones. Su mansedumbre en nuestras respuestas. Vamos a ser mansos. Vamos a responder bien. Vamos a hacer las cosas bien. Su fe en nuestras decisiones y su obediencia en nuestro caminar. Todo esto se manifiesta, amado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en nuestra vida. Todo esto, la obediencia, la fe, la mansedumbre, el amor, es respuesta, es una manifestación de que Cristo está en nosotros. No es algo que usted tiene que, no, está en usted. Deje que fluya. Deje que se manifieste. ¿Sí? Deje que Cristo obre en su vida para la manifestación de lo que Cristo es. Dios no busca actuación espiritual. A veces dentro de la iglesia tenemos muchos actores. Y los actores simplemente se aprenden un papel. No son ellos, es un papel que representa. No, Dios no quiere actores. Dios no quiere que usted sea un actor actuando como cristiano. No, Dios no quiere eso. Dios quiere simplemente que busca personas en las que Cristo se manifieste. Que usted ama y perdona no porque está haciendo una actuación, sino porque Cristo se está manifestando en usted a través del perdón y el amor. Que usted no obedece para actuar como cristiano y toda la cosa, no. Usted obedece porque Cristo se está manifestando en usted para obedecer a Dios. Es una manifestación de Cristo en nosotros, amados. Agradar a Dios es eso. Es Cristo manifestándose en nuestra vida. Amén. Cristo. Entonces, en primer lugar, agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Él vive una vida de fe, de dependencia y comunión con Dios. ¿Qué es eso? Es la expresión de la gracia de Dios en nosotros. ¿Sí? Y esa gracia de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, manifiesta todo el carácter de Dios en nuestra vida. Manifiesta todo lo que Él es. Usted no tiene problema de manifestar lo que Cristo es porque Él está en usted. Deje que Cristo se exprese. Deje que Cristo se manifieste en su vida, en esta tierra, en este año. ¿Y eso qué? Agrada a Dios. Segundo lugar. Segundo lugar. Diga conmigo, pertenecer. Primer propósito, agradar a Dios. Segundo propósito, pertenecer a la familia de Dios. Pertenecer a la familia de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios. Dios no solamente nos dio el privilegio de creer en Dios, sino también de pertenecer a la familia de Dios. Pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? Juan 1:12 nos dice: más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? ¿Cuántos han creído en Jesús? Dice, le dio derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora nosotros, por cuanto creímos en Jesús, somos hijos. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Hay una definición. ¿Qué significa pertenecer a la familia de Dios? ¿Qué significa pertenecer a la familia de Dios? Y en este caso, pertenecer a la familia Sendas, que es donde Dios lo ha puesto. ¿Qué significa eso? Pertenecer a la familia de Dios es haber nacido, ¿sí?, y adoptado por la gracia de Dios en Cristo. O sea, amados, pertenecemos a la familia de Dios porque hemos nacido y hemos sido adoptados por Cristo Jesús. ¿Sí? A través de Cristo, amados, nacimos de nuevo. A través de Cristo fuimos adoptados en su familia. ¿Sí? Y a través, amados, de esa adopción, a través de ese nacimiento, hemos recibido una nueva identidad. Y esa nueva identidad que hemos recibido es como hijos amados de Dios.
Y como hijos amados de Dios, en esa familia tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. El hijo entra a su casa. ¿Sí? El hijo entra a su casa con confianza. ¿Sí? No está suplicando, mamá, aunque se portó mal. Ahí toca que tenga un poquito de súplica. Pero amados, como hijos amados de Dios, nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre. ¿Sí? En Cristo, amados, ahora nosotros pertenecemos a una familia. Hoy nosotros, amados, y el propósito de este año es permanecer, seguir permaneciendo en la familia de Dios. Y en este caso, sendas de misericordia. ¿Sí? Pertenecer. Dios, amados, no está formando seguidores distantes. Está formando hijos amados. ¿Sí? Él nos ve como sus hijos amados. Y necesitamos entender, amados, que pertenecer a la familia de Dios, ¿sí?, trae, amados, bendiciones. Entender eso, que ahora usted pertenece a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo, porque usted ha sido adoptado por Dios en Cristo Jesús. Ahora usted hace parte de la familia de Dios. ¿Sí? La Biblia es clara, nadie entra a la familia de Dios por mérito, por obras, por tradición, por esfuerzo personal. No entramos a la familia de Dios por nuestros méritos. Entramos por la gracia de Dios. Entramos a través de Cristo Jesús. Todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, amados, primero nacemos como en lo natural. Usted vino a ser parte de esa familia en lo natural. Familia Roedes, Gómez, Rodríguez, Hernández, ¿qué más apellidos hay por acá? ¿Sí? Díaz, Orrea de los Buenos del Rosal, ¿sí? De todas esas familias. Usted vino a ser parte de esa familia. ¿Por qué? Porque nació ahí. Nació ahí. Usted nació en Cristo Jesús. Usted nació en la familia de Dios. Y por eso es parte de la familia de Dios. Nacemos, ¿sí? No fue una decisión humana, fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios nos dio una nueva vida desde dentro, o sea, esa vida que tenemos en Cristo. Además dice que fuimos adoptados. La adopción habla de elección intencional. Cuando habla, amados, de que además de haber nacido fuimos adoptados, habla de que Dios siempre tuvo esa intención de adoptarlo a usted como hijo amado de Dios. No fue una casualidad, no fue algo que sucedió, no, fue un plan de Dios. Dios planeó desde el principio que usted fuera su hijo amado. Ya estaba en el plan de Dios. Por eso nos adoptó como sus hijos amados. Dios no nos recibió por obligación, amados. Nos recibió por amor. ¿Cuál era la intención o qué motivó a Dios a que nosotros nos constituyéramos sus hijos? Su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor. Nadie obligó a Dios para que nosotros fuéramos sus hijos amados. Nadie lo obligó. Fue porque nos amó. Y nos amó siendo pecadores. Ahora somos sus hijos amados. Entonces, amados, Dios quiere que nosotros entendamos que ahora somos parte de la familia de Dios y puestos en una familia local llamada Sendas de Misericordia y la única verdad. No mentiras, y verdad. Sendas de Misericordia y verdad. Yo molesto a mis pastores amigos, les digo eso. ¿Cómo llamo su iglesia? Sendas de Misericordia y la única verdad. No, Sendas de Misericordia y verdad. ¿Sí? Por eso, amados, la gracia es la base de nuestra pertenencia. No pertenecemos porque fuimos buenos, pertenecemos porque Cristo fue suficiente.
No entramos a la familia de Dios por mis obras, entramos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No merecíamos, amados. Merecíamos ser parte de la familia de Dios, pero por su gracia Él nos hizo sus hijos. Y al ser sus hijos nos hizo su familia, parte de su familia. Por eso, amados, pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, cuando somos adoptados por su gracia y recibimos una nueva identidad como hijos. Usted en esa familia recibe una identidad, ¿sí? Francisco Leonardo Roenes. ¿Sí se llama Leonardo? No. Francisco Roenes. ¿Sí? Don Nicolás de los Santos. ¿Es de los Santos? No, de los Santos. Nicolás. ¿Su apellido? Monte Alegre. Monte Alegre, muy bien. Recibió una identidad. Ahora usted va y dice, ¿usted quién es? Soy Nicolás Montealegre. En esa familia usted recibió una identidad. Ahora usted está reconocido, tiene cédula, toda la cosa por el Estado. ¿Sí? Usted sabe quién es. ¿Sí? Usted se identifica como eso. ¿Sí? Usted se identifica como lo que su familia, esa identidad que le dio su familia. ¿Sí? Esa identidad que le dio su familia. Ahora esa es su identidad. ¿Dónde la adquirió? En la familia. Nosotros también, amados, hemos adquirido una identidad en la familia de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra identidad, amados? Como hijos amados de Dios. Cuando pertenecemos a la familia de Dios, no solo cambia nuestro destino, cambia nuestra identidad. Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no somos huérfanos espirituales, amados. Ya no somos esclavos tratando de agradar. Somos hijos que saben a quién pertenecen. Entonces, un hijo que sabe a quién pertenece, le pertenece a su Padre Celestial, al Dios poderoso. Por eso nuestra identidad no está definida por el pasado. Nuestra identidad no está definida por el pecado, el fracaso. Nuestra identidad está definida por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nuestra relación con nuestro Padre. ¿Cuál es nuestra relación con nuestro Padre? Como hijos. Eso trae nuestra identidad. Por eso, amados, siempre, todos los días diga, yo soy su hijo amado. Esa es su identidad, yo soy su hijo amado. ¿Sí? ¿Quién nos dio la identidad? El ser parte de la familia de Dios. Somos parte. Un hijo no vive para ganarse un lugar. Vive porque ya tiene un lugar. Cada muchacho, cada hijo tiene un lugar. En esa familia tiene un lugar. No está tratando de ganarse el lugar, ya lo tiene. Y vive de esa posición. Usted en la familia de Dios no está tratando de ganarse un lugar ante Dios, no, ya lo tiene. Cuando usted entró a la familia de Dios, cuando creyó en Jesús, usted se constituyó ¿en qué? Un hijo de Dios, ya tiene un lugar en la familia de Dios. Viva como lo que usted es en la familia de Dios, como hijo amado de Dios. Ya lo tiene, no trate de ganarlo. A veces cuando obras queremos ganarnos la aceptación de Dios, queremos ganarnos una posición delante de Dios, queremos ganarnos que Dios nos excuse. No, ya usted lo tiene. Cuando usted ingresó por la fe en Jesús, vino a la familia de Dios, en esa familia tomó una identidad de hijo. Viva como lo que es. No trate de ganarlo, ya lo es. Diga, yo soy un hijo amado de Dios. Viva como ese hijo amado de Dios. ¿Sí? La identidad de hijo produce seguridad, descanso y confianza. Y esa identidad de hijo nos da acceso al Padre, amados. Pero eso, pertenecer a la familia de Dios nos da algo extraordinario. Pertenecer a la familia de Dios nos da algo supremamente poderoso. Acceso al Padre. Eso pasa en lo natural. Llega el hijo del presidente, el hijo ese se mete una vez, porque tiene acceso al Padre, no espera hacer fila ya hasta que lo entre, no toma la fichita para el puesto ciento y pico para entrar, no, él coge y entra de una vez. ¿Por qué? Porque entra el Padre, porque es hijo. Usted como hijo, amados, tiene acceso al Padre. Entre con confianza a la presencia de Dios. No dure media hora, Señor, que soy un pecador, no soy digno, no lo merezco. No, usted es un hijo.
Y como hijo tiene el derecho, el privilegio, acceso a la presencia. Entre con confianza a la presencia de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque usted es un hijo. En la familia de Dios, usted es un hijo. En el antiguo pacto el acceso era limitado. En el nuevo pacto el acceso es abierto, libre y permanente. Efesios 2:18 dice, por medio de él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No necesitamos intermediarios humanos. No entramos con miedo, no entramos con culpa. Entramos como hijos amados que saben que el Padre siempre nos está esperando. ¿Sí? Y esto transforma nuestra manera de orar. No oramos para convencer a Dios, oramos porque somos bienvenidos ante la presencia de Dios. Una cosa es orar y pedir, otra cosa es saber que Él nos está esperando y Él se alegra cuando usted va a la presencia de Dios. Amén. Y esa también, el ser hijo, nos da una herencia, ¿cierto? Dice Romanos 8:17, y si hijos también, herederos. Oh, como hijos de Dios, perteneciendo a esa familia, ahora tenemos una herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, amados. ¿Sí? Y nuestra herencia no es frágil ni temporal. Nuestra herencia no depende de la economía de esta tierra, ni de las circunstancias. Nuestra herencia es una herencia eterna, segura y gloriosa. Usted, la familia de Dios, amado, tiene una herencia segura, gloriosa, eterna. Una herencia en Cristo Jesús. No está sujeta a las circunstancias, no está sujeta a las cosas de este mundo, no. Porque usted pertenece a la familia de Dios. Tenemos herencia, vida eterna, justicia, promesa, autoridad, esperanza, toda la provisión que tenemos. Tenemos una herencia, hermano. ¿Sí? Entonces, amados, los hijos de Dios no viven desde la escasez, viven desde su herencia. No vivas de esa necesidad, vivas de la herencia. Una persona, un niño que tiene un joven, alguien, un hijo que ha heredado algunas cosas de su padre, no está viviendo desde la escasez, no está viviendo desde la herencia, desde lo que heredó. Y muchos no tienen esa vida, acaban la herencia rápidamente, ¿no? Pero vive de esa herencia. Viva desde la herencia que usted tiene en Cristo Jesús. Tiene toda la provisión, toda la bendición, le pertenece. ¿Por qué? Porque usted es heredero. ¿Por qué es heredero? Porque pertenece a la familia de Dios. Entonces, amados, tenemos una vida compartida con la familia de Dios, sendas. Dios no nos salvó para vivir solos. Nos salvó para vivir en familia. ¿Sí? Dice la Biblia así que no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Efesios 2:18. ¿Sí? Y la fe cristiana no es individualista. La familia de Dios es el lugar donde somos cuidados, afirmados, edificados y aún enviados. Esa familia de Dios, sendas. Y aquí en sendas, amados, no somos simples espectadores, somos familia. ¿Sí? Una cosa es el que llega allá a su casa de visita y toda la cosa, llega ahí como espectador a ver qué pasa, qué le van a dar, pero otra cosa es cuando usted es parte de la familia. La visita no se para y abre la nevera y se come el tamalito que tenían para mí, ¿no? ¿Sí? No se para, pero el hijo sí se lo puede comer. Gente se lo come. Usted no es un espectador en la familia, usted es parte, ¿sí? Usted es parte, usted pertenece, usted es de la familia. No caminamos solos, caminamos juntos, no competimos, nos edificamos, nos animamos unos a otros. Pertenecer a la familia de Dios, amados, implica compromiso, amor, servicio y responsabilidad mutua. Por la gracia que nos adopta, también nos conecta unos a otros. Todo esto, amados, de los propósitos de Dios sencillamente es la manifestación de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros nos ha ubicado en una familia, la familia de Dios, la familia espiritual y en este caso, senda de misericordia. Tercero, voy a demorarme menos. Tercer lugar. Tercero. Ahora, tercero, crecer.
El tercer propósito que Dios tiene para su vida en este año es ser semejantes a Cristo. ¿Ser semejantes a quién? O sea, amados, crecer espiritualmente. ¿Sí? Dios quiere que en este año usted pueda crecer en su vida espiritual. Que usted pueda ser transformado cada día de gloria en gloria. Que su vida espiritual, amados, avance. Que usted pueda tener más revelación de la palabra de Dios. Que durante este año usted pueda tener más contacto con la palabra de Dios. Que usted pueda, amados, conocer más a Dios. Que usted pueda, amados, conocer más acerca o más a Dios mismo. No acerca, sino a Dios mismo a través de su palabra. Voy a dar una definición. ¿Qué significa ser semejantes a Cristo? Llegamos a ser semejantes a Cristo al pertenecer o al permanecer en Él. Número uno, más. Usted puede llegar a ser semejante a Cristo, dice la palabra, que Dios lo predestinó, Dios lo planeó de antemano, que nosotros en esta tierra tuviésemos un modelo que se llama Cristo Jesús. Que en esta tierra nosotros pudiéramos decir, bueno, yo quiero parecerme ¿a quién? ¿A quién se quiere parecer usted? ¿A Juanes? ¿A Maluma? Bueno, hay que pensar que este año no fue uno de... Me va a pesar, ¿no? De este muchacho que se accidentó. Jason, ¿qué? Jason Jiménez, da a pesar. A pesar porque tiene un corazón bueno ese muchacho. Él hizo una canción con Alex Campos, ¿cierto? Yo vi una canción con Alex Campos. También lo vi abrazado con Dante Gebel. ¿Sí? El hombre tenía un corazón bueno. ¿Para qué? Pero a veces son cosas que no es que Dios las provocó. Son fallas humanas. La avionetica tenía como 40 años. Ya le estaba fallando. La vez pasada él contó, los aviones que le falla. Ya estaba, Dios le avisó muchas maneras. Pero quería andar en su avionetica. No dio más. Por eso cambia la avionetica cada 10 años. Ya cambie esa avionetica que tiene 40, 30 años, cámbiela por una de 10. Eso, cada 10 años cambia la avionetica. Sí, porque a veces el carro, usted en el carro va y es que verdad, pues el Espíritu Santo avisa, ¿no? Ante todo, pero el carro también avisa, ¿no? Y a veces uno en el carro le siente algo y el freno se le fue, toda la cosa, y dice, y bajando, pues, pero Dios, ¿por qué permitió eso? No, usted fue el que lo permitió por no mandarlo a arreglar. Entonces mantenga las cosas de sentido común, hay que hacer. Y Dios quiere, amados, que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. ¿Yo por qué hablé eso? Al permanecer en Él. ¿Sí? ¿Por qué me fui con Jason? Bueno, oramos por su familia, sus niños, que Dios les dé fortaleza, ¿verdad? Llegamos a ser semejantes a Cristo al permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Contemplándolo en su palabra. El año pasado empezamos y pronto este año seguimos los viernes hablando acerca de Cristo en toda la Biblia. Jesús en la Biblia. Siempre usted cuando lea la Biblia busca a Jesús. Permanezca, contémplelo, véalo en la palabra de Dios. Nosotros, amados, somos semejantes a Él cuando renovamos nuestra manera de pensar. Es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Nosotros le ayudamos aquí a través de la enseñanza, a través de su palabra en mi boca, a través de fervor. Este año quiero que usted estudie fervor, ¿cierto? Lo puede hacer virtual, lo puede hacer de alguna manera, pero vamos a impulsar fervor. Lo puede hacer a través de sonido de fe, a través de muchas cosas, pero usted necesita tomar tiempo para usted leer la Biblia, usted mismo leer la Biblia, memorizar versículos, porque eso renueva nuestra manera de pensar. Cuando usted está leyendo la Biblia, su manera de pensar cambia. Usted ya no va a decir me voy a morir. Usted va a decir yo voy a vivir para contar los milagros de Dios. Usted no va a decir estoy pelado, no me alcanza. ¿Sí? No me alcanza. Usted va a decir no, mi Dios es mi pastor y nada me faltará.
Su mente se va a renovar, y si su mente se renueva, su manera de hablar cambia, su manera de vivir va a cambiar. Por eso, amados, parecernos a Cristo es hablar como Cristo Jesús. Y usted mira a Jesús en la tierra cuando llegó el paralítico, y dice: no, hermano, usted ya que es así, muérase así, compre una muleta más nuevas y tranquilo, una silla. No, él dijo: no, levántate y anda. Él habló siempre la palabra, siempre habló la palabra. Abre siempre la palabra de Dios. Pero ¿cómo la va a hablar? Porque está en su corazón. ¿Y por qué está en su corazón? Porque usted la está leyendo, está frente a sus ojos, está en su boca. ¿Sí? Esa palabra de Dios. Entonces, renueve su manera. Dependa del Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre, amados, nuestra vida tiene que tener una dependencia del Espíritu de Dios en nuestras decisiones. En todo lo que hagamos, dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, no por circunstancias. No sea guiado por, no es que la circunstancia me está mostrando que la cosa es mejor por allí, entonces me voy para allá. No, sea guiado porque el Espíritu Santo le dice. No cambie de trabajo si el Espíritu Santo no está guiando. ¿Sí? No cambie de ciudad si el Espíritu Santo no lo está guiando. ¿Sí? Sea guiado. Sea guiado, porque los hijos de Dios no somos guiados por circunstancias. No somos guiados por los sentidos, aún ni por profecía. Somos guiados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento sí pasaba porque el Espíritu Santo no estaba en los creyentes. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Él los guía, y el Espíritu Santo nunca se equivoca. Entonces, amados, nos parecemos a Jesús cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y caminamos desde nuestra identidad de hijos, ¿sí? Cooperando con la obra de gracia que Dios ya inició en nosotros. Es el parecernos a Jesús, amados. ¿Sí? Permanecer, vivir conectados, dependientes, conscientes de su presencia. Permanecer es vivir conectados con Él, con su palabra, con la iglesia. Es vivir conectados. Y cuando el creyente permanece en Cristo, su vida recibe nutrición espiritual. Su carácter es moldeado y su fruto es inevitable. Vamos a ver la manifestación cuando estamos permaneciendo en Cristo, permanecemos en Él. La vida de Él fluye en nosotros. ¿Sí? Su gracia. Y por eso llegamos a ser como Él. Su carácter se revela, su gracia nos forma, su verdad renueva nuestra manera de ver las cosas cuando nosotros vemos a Cristo Jesús en su palabra. Amén. Entonces, amados, llegamos. El tercer propósito es parecernos a Jesús. ¿Sí? Parecernos a Jesús. Cuarto propósito, servir a Dios. Servir a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Servir a Dios en la iglesia local es responder. Óigame bien. Es el propósito de Dios para este año. Servir a Dios. Es responder a la gracia de Dios. No es responder a un llamado que yo haga. Aún no es responder a una necesidad. No es responder a la presión. No es responder a... No, es responder a ¿qué? A la gracia de Dios en su vida. El servicio a Dios es una respuesta a la gracia de Dios en nosotros. Responder a la gracia de Dios poniendo nuestros dones y nuestra vida al servicio de Cristo y de su cuerpo. Hay dones, talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y cuando nosotros servimos simplemente respondemos a esa gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? A través de los dones que Dios nos ha dado. Talentos, aquí talentos, músicos, guitarristas, cantar, salmistas, ¿sí? A todas las cosas, ¿sí? Y buenos para muchas cosas y maestros. Usted responde con lo que Dios le ha dado. Pues no me responde a mí, responde a la gracia de Dios que está en usted. Entonces los propósitos, sencillamente la respuesta de Cristo en nosotros. Y dice también poniendo nuestros dones y nuestra vida al servicio de Cristo y de su cuerpo para edificar a otros y participar en su misión desde la identidad de hijos y no desde la obligación religiosa. No, el servicio no es una obligación religiosa, es una respuesta a lo que Cristo ha hecho en mí. El servicio es una respuesta a la gracia de Dios. El servicio es una respuesta a Cristo viviendo en mí. Sencillamente respondo a lo que Cristo ha hecho
en mi vida. Entonces, servir a Cristo, amado, en la iglesia. Donde está su cuerpo, allí está su obra. Y donde Él puso su cuerpo, ahí nos llama a servir. Donde está su cuerpo, allí está su obra. Aquí está el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aquí está su obra. Y donde Él puso su cuerpo, su iglesia, ahí nos manda y nos llama a nosotros, ¿a qué? A servirlo. El evangelio, amados, tiene un orden claro que no podemos invertir. Primero, Dios nos salva por gracia. Segundo, Dios nos hace sus hijos. Y entonces servimos como respuesta de su amor. Es lo que Dios quiere. Es la manera como Dios lo ha establecido. ¿Sí? Servir a Dios con nuestros dones. ¿Sí? Entonces, amados, servimos a Dios. Cuarto propósito es servir a Dios en la iglesia donde Dios me ha puesto, ¿cierto? Y no hay servicio pequeño cuando el propósito es eterno. Lo que hagamos en el cuerpo de Cristo no va a ser pequeño, amados, porque estamos sirviendo a un propósito, ¿qué? Eterno, a un propósito grande, el propósito de Dios. Y quinto propósito, amados, ser mensajero de buenas noticias. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué quiere decir, amados? Ser un mensajero de buenas noticias es vivir y anunciar con fidelidad que Dios ya intervino a favor de la humanidad en Cristo. Sencillamente es, amado, anunciar que ya Cristo hizo algo por las personas, que ya Cristo los salvó, que ya Cristo, amado, lo sanó. Es ser anunciador de buenas noticias. El mundo da malas noticias, pero el Hijo de Dios da ¿qué? Da buenas noticias. Anunciar con fidelidad que Dios ya intervino a favor de la humanidad en Cristo y que todo aquel que crea puede recibir vida, perdón, justicia y restauración por gracia, no por obras. Eso es ser mensajero, amados, de las buenas noticias. Cuente lo que Cristo hizo. Cuente lo que Cristo hizo por usted. Cuente lo que Cristo hizo por la humanidad. Cuéntelo. Eso es ser mensajeros, ¿sí? De buenas noticias. Y como mensajeros, amados, no anunciamos una esperanza incierta. Anunciamos una obra consumada y perfecta. Anunciamos la obra de Jesús que fue perfecta para librarnos del infierno. Una obra perfecta que fue, la obra de Jesús fue perfecta para salvarnos, para sanarnos, para restaurar nuestra familia. Es una obra perfecta. No estamos diciendo, bueno, de pronto Dios puede sanarlo. No, la obra perfecta dice, Dios, Cristo, Jesús ya lo sanó. No anunciamos una obra de pronto, ojalá Dios pueda hacer algo. No, Cristo ya lo sanó. Cristo ya murió por usted para que usted viva sano y bendecido. Entonces, amados, la fe no es una obra, es la mano que recibe lo que la gracia ya proveyó. Por eso anunciamos, vivir como mensajeros del evangelio, amados. Ser mensajero no es solo hablar de gracia, es vivir desde allá. Vivan la gracia de Dios, vivan lo que Cristo hizo por usted. Y usted está manifestando a Cristo Jesús en su vida. Ya no caminamos para ganar aceptación, caminamos desde la aceptación recibida. No servimos para ser amados, servimos porque ya somos amados. Y nuestra vida se convierte, amados, en una evidencia viva de que el evangelio es verdadero, suficiente y poderoso. A través de vivir lo que Cristo hizo en nosotros, a través de vivir Cristo en nosotros, sencillamente el evangelio se constituye de que realmente eso es verdadero. Si ven que usted vive bendecido, dice lo que dice la Biblia es verdad porque lo veo en él. Si lo ven sano, la Biblia es verdad porque yo lo veo sano. Si yo lo veo en su familia bendecido, la palabra, ese evangelio, es lo que dicen los evangélicos es verdad porque yo lo veo en usted. Es la manifestación. Nuestra vida se convierte en una evidencia viva de que el evangelio es verdadero, suficiente y poderoso, amados. Amén. Entonces, amados, no anunciamos lo que el hombre debe hacer para alcanzar a Dios, que por lo regular eso es lo que hace la religión.
No, anunciamos lo que Dios ya hizo para alcanzar al hombre. ¿Qué hizo Cristo para llegar al hombre? Vino, murió, dio su vida. Eso, anúncielo. Esas son las buenas noticias. No que el hombre tenga que hacer un poco de cosas, no. Ya Cristo hizo su obra. Y ahora nuestra salvación es fundamentada en la obra perfecta de Jesús. Amén. Entonces, amados, diga conmigo: agradar, pertenecer, crecer, servir, anunciar. Agradar, pertenecer, crecer, servir, anunciar. Son los 5 propósitos que Dios tiene para que nosotros vivamos en este año 2026. Póngase en pie, por favor. Y quiero que cierre sus ojos y dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. Quiero que le haga esa oración a Dios. El salmista David se la hizo. Hágase usted a Dios. Dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. Dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. Que yo pueda caminar durante el 2026 en estos propósitos que tú has establecido en tu palabra para mi vida. Dígale: Señor, sé que tu Espíritu Santo está en mí, que Cristo vive en mí, que tu gracia está en mí. Ahora, eterno Dios, sé que caminar en estos 5 propósitos sencillamente es la manifestación de Cristo en mí. Es la manifestación de tu gracia. Es la manifestación de Cristo. Vivir en estos 5 propósitos es la manifestación de Cristo en mí. Por eso te puedo agradar, por eso soy parte de la familia, por eso cada día me parezco más a Jesús, por eso sirvo, por eso anuncio tu palabra, porque Cristo está en mí, porque tu gracia está en mí. No es con mis fuerzas, es porque tu gracia está en mí. Y esa gracia tuya es el poder de Dios para hacer lo que yo no puedo hacer. Esa gracia tuya en mí, amado, eso es tu poder para yo vivir en tu fuerza, en tu habilidad, en tu capacidad, no en la mía, sino en tu poder. Dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, cumple tu propósito en mí. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Que el 2026 sea año de propósito, un año con propósito, con los propósitos de Dios. Ayúdanos a agradar, a vivir, amado Dios, siempre conectados, entendiendo que tú nos has puesto una familia, la familia de Dios. Que tú quieres que cada día, Padre Santo, nos parezcamos más a Jesús. Eso fluye porque Cristo está en nosotros. Que cada día quiere que nosotros, amado Dios, manifestemos, sirvamos con lo que tú nos has dado. Y que cada día podamos nosotros anunciar las buenas noticias, la obra de Jesús en la cruz, lo que Cristo hizo para salvar la humanidad. Padre, gracias te damos. Toda la gloria sea para ti.